Eran hombres de a caballo, de los que no lloraban en público, pero sangraban por dentro en silencio. Eran estrellas, sí, pero antes que eso, eran rancheros jinetes del alma. Antonio Aguilar, con su voz de trueno y su mirada de horizonte, nunca fue de los que hablaban por hablar. Prefería el silencio, los gestos, los hechos. Durante décadas lo aclamaron como el Charro de México, una figura casi mítica que parecía hecha de cuero polvo y disciplina. Pero incluso los hombres más firmes tienen heridas. Y las de Aguilar no eran físicas. Eran decepciones, traiciones, desilusiones, envueltas en aplausos. No todos los que compartieron escenario con él compartían también su código. Algunos confundieron la fama con grandeza, el talento con arrogancia. Y eso para un hombre criado en la tierra y templado en la tradición era imperdonable. Conocido por su férrea ética de trabajo y su devoción absoluta al arte ranchero, Antonio aguantó muchas cosas. Sonrió en entregas de premios, estrechó manos que no respetaba, posó junto a rostros que detestaba por dentro. Porque así se hacía antes, sin escándalos, sin redes sociales, solo con la dignidad del que sabe lo que vale. Pero antes de morir en la intimidad de una conversación que no buscaba titulares, Aguilar hizo algo que jamás había hecho, mencionó con palabras cuidadas, pero firmes los nombres de 6 artistas que no pudo perdonar. No por envidia, no por competencia, sino por principios. Porque en su mundo no todos merecían el sombrero que llevaban ni el escenario que pisaban. Y lo que dijo fue más duro que un galope bajo el sol de Zacatecas, porque cuando un hombre como Antonio Aguilar rompe su silencio, no lo hace por revancha, lo hace por verdad. Ahora sí, ¿estás preparado para escuchar los nombres? Porque lo que viene no será suave como una balada, será áspero como la sierra. Vicente Fernández. Durante décadas el mundo quiso verlos como 2 pilares de un mismo templo. Antonio Aguilar y Vicente Fernández, las 2 voces que sostuvieron el alma del mariachi en los escenarios más grandes del mundo. Pero lo que pocos sabían es que detrás de los aplausos compartidos y las sonrisas forzadas, se escondía una tensión tan antigua como profunda, una grieta que nunca se cerró. Todo comenzó en los años 70, cuando Vicente irrumpió con fuerza en la escena conquistando al público con su voz desgarradora y su estilo teatral. Mientras tanto, Antonio, ya consagrado, defendía con uñas y dientes una forma más sobria, más austera, casi sagrada, de interpretar la música vernácula. Para él, el charro no era un actor, era un símbolo. Y ese símbolo no se adornaba con gestos, se vestía con respeto. El conflicto nunca fue declarado, pero todos en el medio lo sabían. No hace falta una guerra cuando el desprecio es mutuo y silencioso, dijo una vez un músico que trabajó con ambos. Vicente tenía el carisma, el drama, el exceso. Antonio tenía la historia, la estructura, la disciplina. Uno representaba el corazón sangrante, el otro, el espíritu firme. La gota que colmó el vaso fue en 1991, cuando Vicente estrenó el álbum Aunque me duela el alma, cuyo concepto y estética, según allegados de Aguilar, imitaban en parte una propuesta visual que Antonio venía desarrollando desde hacía meses. Para Antonio fue más que plagio, fue una falta de honor. Y el honor en su mundo no se negocia. Aunque ambos coincidieron en premios, festivales y homenajes, la distancia entre ellos era palpable. Ninguno hablaba mal del otro frente a cámaras, pero jamás compartieron una gira. Nunca grabaron juntos. Y cuando Vicente fue nombrado el ídolo de México por Televisa, en 2005, Antonio se encerró en su rancho durante días. Los títulos que se compran con favores no significan nada, murmuró a su esposa. Lo más doloroso no fue la rivalidad en sí, sino lo que simbolizaba. Para Aguilar, Vicente encarnaba la transformación de la música ranchera
en un espectáculo más comercial, más emocionalmente manipulador. Era la pérdida de la esencia. Y eso no se perdona. No porque haya odio, sino porque hay una herida, la de ver tu arte convertido en mercancía. Hasta sus últimos días, Antonio jamás mencionó el nombre de Vicente con desprecio público. Pero en privado sus palabras eran claras. Lo respeto como cantante, pero no como charro. Y en su código de vida, esas dos cosas eran inseparables. Para Antonio Aguilar, Vicente Fernández no fue un enemigo, fue un reflejo de todo lo que temía que la música ranchera se convirtiera, y esa sombra lo acompañó hasta el final. Joan Sebastian. A simple vista, no había razones para el desencuentro. Joan Sebastián, el poeta del pueblo, el juglar de los amores imposibles, parecía tenerlo todo para ganarse la simpatía de Antonio Aguilar. Compartían escenario, raíces e incluso devoción por los caballos. Pero detrás del respeto mutuo y las colaboraciones eventuales, había algo que chirriaba como un acorde fuera de lugar en una canción bien entonada. Joan era pura emoción. Cantaba desde la herida abierta, desde el romanticismo desbordado, desde esa vulnerabilidad que el público abrazaba como si fuera suya. Antonio, en cambio, era estructura, disciplina, firmeza. Su interpretación no se deshacía en lágrimas, sino en temple. Para él el escenario no era un diván, sino un altar. La primera fricción surgió en 1992, cuando ambos coincidieron en un festival benéfico en Guadalajara. Joan improvisó un número, donde bajó del escenario, cantó entre el público y besó la mano de una anciana, mientras le dedicaba Secreto de Amor. El público estalló en aplausos, pero Antonio, que observaba desde bambalinas, no aplaudió. Al terminar el acto se limitó a decir: «Eso no es mariachi, es novela». Aquel comentario dicho en voz baja pero con filo se fue transformando en una idea fija para Aguilar. Joan representaba la teatralización del sentimiento, una forma de prostituir la ranchera, convirtiéndola en espectáculo de lágrima fácil. Aunque nunca lo acusó de manera directa en entrevistas posteriores, Antonio fue dejando pistas. «Ahora se canta más para el show que para la verdad», decía. «Hay quienes lloran antes de que el verso lo justifique». En privado comentaba que Joan se preocupaba más por su imagen que por el peso histórico de la música que cantaba. «Un charro no lleva lentejuelas, ni necesita luces de colores para brillar», solía decir con tono seco. Le molestaban los excesos, los caballos blancos, los trajes bordados en oro, los sombreros brillantes. Todo eso para Aguilar era una traición al campo, a la humildad de donde venía esa música. Y sin embargo jamás rompió relaciones públicas con Joan. Coincidieron en homenajes, se saludaron con cortesía, incluso compartieron camerinos. Pero el respeto era solo de fachada. Antonio nunca aceptó grabar a dúo ni mucho menos producir un tema conjunto como le propusieron en 1997. «Yo no adorno la verdad con moños», dijo al rechazar la oferta. Cuando Joan ganó su primer Grammy Latino en 2001, Antonio no lo felicitó. «Premian lo que vende, no lo que permanece», comentó escuetamente. Porque para él, la música ranchera no era éxito ni fama, era legado. Y ese legado, en su opinión, Joan lo había vestido de circo. No hubo escándalo, no hubo insultos, solo una decepción persistente. Porque para Antonio Aguilar, Joan Sebastián no fue un rival. Fue una oportunidad perdida de honrar la tradición con la dignidad que merecía. Alejandro Fernández. A veces lo que más duele no es la traición de un enemigo, sino la transformación de una dinastía. Antonio Aguilar conoció a Alejandro Fernández desde joven. Lo vio crecer entre bastidores en la sombra imponente de su padre Vicente. Y aunque nunca esperó que el hijo heredara los principios del padre, sí albergaba la esperanza de que trajera consigo
una renovación con raíces. Pero lo que encontró fue otra cosa, algo que para él resultó más triste que ofensivo, un ídolo sin alma charra. Cuando Alejandro irrumpió en los años 90 con su álbum Piel de Niña, ya era evidente que no se trataba de un charro en el sentido tradicional. Su voz era impecable, su presencia magnética, pero había algo en su estilo que Antonio no podía digerir. Las canciones parecían escritas para enamorar a un público de revista, no para contar las penas del hombre rural. «Canta con el pecho pero no con la tierra», murmuró Aguilar tras verlo en un festival en Monterrey. La grieta se hizo más profunda cuando Alejandro decidió alternar rancheras con pop, colaborando con estrellas como Beyoncé y Christina Aguilera. Para el público era un salto moderno, una señal de versatilidad. Para Antonio fue un acto de deserción. Un charro que se viste de seda termina bailando sobre lo que juró defender, comentó amargamente a un periodista quien nunca se atrevió a publicar la cita completa. Lo que más molestaba a Aguilar no era la fama de Alejandro ni sus cifras millonarias de discos vendidos, ni sus estadios llenos. Era el hecho de que pese a todo ese brillo, fuera presentado en los medios como el sucesor natural del legado de la música ranchera. Para Antonio, eso fue como profanar una tumba sin permiso. En 2005, Televisa organizó una gala especial titulada Los Nuevos Ídolos del Mariachi, donde Alejandro fue la figura central. Aguilar fue invitado como maestro de generaciones, pero declinó asistir. No me prestó al juego de los herederos que nunca trabajaron. La tierra, dijo a su esposa, Flor Silvestre. A partir de entonces, se distanció de cualquier evento donde Alejandro tuviera protagonismo absoluto. La tensión alcanzó un punto crítico en 2007, apenas semanas antes de la muerte de Antonio. En una entrevista para un canal argentino, Alejandro, al ser consultado por las figuras que admiraba en la música vernácula, omitió mencionar a Antonio Aguilar. Fue una omisión que para otros pasó desapercibida, pero para Aguilar fue definitiva. La ignorancia también puede ser una forma de arrogancia, comentó con frialdad. En el fondo, Antonio no odiaba a Alejandro Fernández como persona. Lo que no soportaba era lo que representaba la estetización vacía del charro, el maquillaje sobre la herida, el mariachi con autotune. Para él, Alejandro era la última prueba de que el legado se estaba convirtiendo en franquicia. Y cuando la tradición se vuelve mercancía, decía Antonio, lo que muere no es el sombrero, es el alma que lo llevaba con orgullo. Juan Gabriel. Decir su nombre es invocar una tormenta de luces, emociones y contradicciones. Juan Gabriel era brillo, lentejuela, escándalo, intensidad. Donde Antonio Aguilar exigía silencio y contención, Juan Gabriel respondía con éxtasis y desborde. Y aunque ambos fueron íconos de la música mexicana, el respeto artístico entre ellos fue más diplomacia que afinidad real. Nunca coincidieron en un mismo escenario. No hubo duetos ni colaboraciones, ni siquiera una fotografía donde aparecieran estrechándose la mano. Lo que los separaba no era un escándalo puntual, sino una concepción del arte tan opuesta que no podía coexistir sin fricción. Antonio era un hombre de sombrero recto, botas empolvadas y canciones que hablaban de honor, muerte y campo. Juan Gabriel, en cambio, convertía el escenario en un teatro emocional lleno de dramatismo, baile y una energía casi eléctrica que desbordaba la sobriedad ranchera. Aguilar lo observaba desde la distancia con una mezcla de desconcierto y desconfianza. Canta bien, decía en privado, pero no canta desde el suelo. La tensión se hizo evidente en 1990, durante una entrega de premios en Ciudad de México. Juan Gabriel fue ovacionado tras interpretar Querida con una orquesta sinfónica. Aguilar, presente en la sala, no aplaudió. Tampoco hizo comentarios. Solo bajó la mirada y murmuró a su esposa, «Esto ya no es lo nuestro».
Lo que más le molestaba no era el talento de Juan Gabriel, eso jamás lo negó, sino el culto al yo, la teatralidad del artificio. Antonio consideraba que la música mexicana debía nacer del dolor real de la experiencia vivida, no del espectáculo. En su visión, Juan Gabriel desdibujaba la frontera entre artista y personaje. No sé si canta con el corazón o con el ego, decía en voz baja a sus cercanos. En entrevistas, cuando se le preguntaba por los grandes de su generación, Antonio nunca mencionaba a Juan Gabriel. Tampoco lo criticaba directamente. Su desprecio era silencioso, casi elegante, pero igualmente firme. No necesitaba gritar para dejar claro que no compartía ni el estilo, ni el mensaje, ni el modo de vivir el arte. En 2004, cuando Juan Gabriel fue propuesto para un homenaje nacional como el artista mexicano más influyente del siglo, Antonio rechazó formar parte del jurado. «Lo mío es otra cosa», explicó con sequedad, y con eso trazó una línea invisible, pero imborrable. Antonio Aguilar no odiaba la diferencia, odiaba el artificio. Y para él, Juan Gabriel era la culminación de una industria que premiaba lo espectacular por encima de lo esencial. Era el aplauso fácil, el show que opacaba al sentimiento verdadero. Y aunque el público los amó por igual, Antonio sabía que venían de mundos distintos. Uno del campo, el otro del escenario. Marco Antonio Solís. A ojos del público era imposible no admirarlo. Marco Antonio Solís tenía una voz de terciopelo, una melena que parecía inmune al paso del tiempo, y un ejército de fans que llenaban estadios de lado a lado. Su presencia en la música regional mexicana fue como una brisa suave, pero para Antonio Aguilar, esa suavidad ocultaba algo que no podía ignorar: la dilución del alma ranchera. No era enemistad, no era envidia, era decepción. Porque donde Antonio veía una oportunidad para revitalizar la tradición, Marco decidió envolverla en romanticismo empalagoso y arreglos de balada pop. Tiene voz, reconocía Aguilar en privado, pero no tiene tierra en los pies. El desencuentro empezó en los años 80, cuando los Bukis comenzaron a popularizar un sonido que tomaba elementos del mariachi, pero los suavizaba, los alisaba, los hacía radio-friendly. Años después, cuando Marco emprendió su carrera solista, la estética se volvió más evidente. Trajes de diseñador, letras dedicadas al amor sublime, y videoclips que parecían telenovelas. Para Antonio, eso no era evolución, era un maquillaje del dolor verdadero. En una entrega de premios de 1999, ambos coincidieron en el backstage. Marco se acercó con cortesía, lo saludó con deferencia y hasta le dijo: «Maestro, yo crecí escuchándolo a usted». Antonio sonrió con educación, pero luego le susurró a su hijo mayor: «Ojalá también hubiera aprendido de lo que escuchaba». Lo que a Aguilar le incomodaba no era el éxito de Marco, sino la forma en que su música, siendo tan masiva, se alejaba cada vez más de las raíces. Las trompetas del mariachi estaban allí, sí, las guitarras también, pero la emoción era distinta. Era dulce, comercial, embriagante. Y para Aguilar, eso era una traición sutil a la verdad del género. «Nos enseñan a sufrir con dignidad», decía Antonio, «no a llorar como si fuera moda». En 2003, cuando se organizó un homenaje a la música regional con artistas de varias generaciones, Marco fue seleccionado para interpretar Un puño de tierra, un clásico que Antonio cantaba con alma y polvo. La versión de Solís fue hermosa, pero limpia, pulcra, como si la muerte que narraba la canción fuera solo una metáfora poética y no una experiencia tangible. Antonio, que veía el evento por televisión, cambió de canal. En los últimos años de su vida, Aguilar evitaba mencionar a Marco Antonio Solís. Cuando un periodista le preguntó si admiraba la forma en que Marco había internacionalizado la música mexicana, respondió sin dudar: internacionalizar no es lo mismo que desnaturalizar.
No hubo conflicto público. Nunca lo insultó ni lo confrontó. Pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra, porque para Antonio Marco representaba la música mexicana envuelta en perfume, cuando él la prefería con el olor áspero del establo, el campo y la verdad sin filtros. Y eso, por más sutil que parezca, era una línea que no podía perdonar. Lupita D'Alessio. Si Antonio Aguilar era tierra Lupita, D'Alessio era fuego. Donde él construía desde la raíz, ella rompía con las formas. Donde él exigía contención, ella respondía con gritos, lágrimas, confesiones desgarradoras. Ambos eran gigantes en sus mundos, pero entre ellos solo cabía la distancia. Porque para Aguilar, lo que Lupita representaba era simplemente el desmoronamiento del altar sagrado de la música popular. Lupita irrumpió en los años 70 como una tormenta de emociones sin filtro. Su voz potente, su carácter indomable, sus entrevistas plagadas de controversias, divorcios y escándalos, la convirtieron en un fenómeno que traspasaba el micrófono. Cada canción suya parecía una catarsis. Cada aparición pública una batalla emocional. Para Antonio aquello no era arte, era exposición innecesaria. El primer roce fue indirecto, pero revelador. En 1983, durante un festival televisado en Monterrey, Aguilar debía cerrar la noche con un set clásico de corridos. Lupita, programada justo antes, rompió el guión, se quedó en el escenario 10 minutos más de lo previsto, y entre lágrimas confesó en vivo una infidelidad de su pareja. El público ovacionó. Antonio, tras bastidores, giró la cabeza con gesto agrio. «Ese no es el lugar para lavar la ropa sucia», murmuró. Aguilar siempre sostuvo que el escenario debía ser territorio de respeto. Se podía cantar al dolor, sí, pero desde la dignidad. Lo que no toleraba era la teatralización de la tragedia, la emoción convertida en mercancía. Lupita en sus ojos no solo cantaba, se desnudaba, se desgarraba y lo hacía frente a las cámaras como si el sufrimiento fuera una moneda de cambio. «No le canta al amor, le grita», decía en tono seco a un productor. En 1991, Televisa organizó un especial sobre íconos de la música mexicana. Ambos fueron invitados. Aguilar declinó. Al enterarse de que Lupita tendría un segmento exclusivo en el programa, solo dijo: «Si eso es un homenaje a la música mexicana, entonces yo ya no pertenezco a esa música». No se trataba de misoginia ni de juicios morales. Antonio admiraba a muchas mujeres artistas, comenzando por su propia esposa, Flor Silvestre, símbolo de templanza y talento. Lo que no soportaba era el espectáculo emocional desbordado, el morbo, el show donde la música quedaba relegada a segundo plano. Y en Lupita D'Alessio veía eso en su máxima expresión. Nunca cruzaron palabras en público, nunca polemizaron, pero su desaprobación era evidente en cada gesto, cada silencio. Porque para Aguilar, la música era ritual, y Lupita, con su fuerza desbordada, con su drama perpetuo, le parecía una hereje cantando sobre el altar. No la odiaba, pero tampoco la entendía. Y para Antonio Aguilar, lo que no se entiende desde la raíz no merece el sombrero del respeto. A lo largo de su vida, Antonio Aguilar no alzó la voz para quejarse, la alzó para cantar, para honrar, para guardar un legado que sentía suyo no por ego, sino por deber. Por eso, cuando finalmente habló, aunque fuese solo ante unos pocos, y nombró a quienes no pudo soportar, no lo hizo con rencor. Lo hizo con una tristeza antigua, de esas que nacen cuando ves algo sagrado convertirse en escaparate. Para él, la música mexicana no era solo sonido, era estructura, ética, herencia. Era una silla de montar bien cuidada, una letra construida con tierra y sangre, una nota que no se desafinaba con histeria ni con maquillaje. Por eso no pudo soportar a quienes en su mirada confundieron el arte con espectáculo,
la emoción con histrionismo, la tradición con disfraz. Vicente y Alejandro Fernández, por distintos motivos, representaban para él la traición del charro auténtico por la industria que fabrica ídolos como productos de consumo. Joan Sebastián y Marco Antonio Solís, aunque brillantes, le resultaban falsamente adornados, distantes del dolor real del pueblo que decían representar. Juan Gabriel, en su exuberancia lírica, le parecía una celebración de sí mismo más que de la música que cantaba. Y Lupita D'Alessio era simplemente demasiado. Demasiado grito, demasiada lágrima, demasiado público para un dolor que Antonio creía debía ser íntimo. Pero nunca los atacó, nunca usó la prensa para destruir. Su juicio era silencioso, porque Antonio Aguilar no odiaba con palabras, odiaba con ausencias, con silencios, con negativas que dolían más que 1000 titulares. Quizás a ojos de muchos, fue un hombre duro, terco, cerrado. Pero, ¿acaso no era también el último custodio de una forma de arte que ya nadie protegía? ¿Un testigo de la erosión disfrazada de evolución? Al final no dejó enemigos declarados. Solo dejó un mensaje escondido en su música, en sus películas, en sus silencios, que no todo vale, que no todo debe adaptarse, que hay cosas que si se transforman demasiado, dejan de ser. Para Antonio Aguilar, el mariachi no era un género, era un juramento, y hasta el último aliento lo defendió, a veces con canciones, a veces con silencios, pero siempre con el corazón entero.